La economía norteamericana ha desafiado los pronósticos de recesión por varios años. ¿Será esta vez diferente? ¿Y cómo podría afectar el mercado cripto? Lo que vemos es que se unieron cuatro factores que podrían cocinar la tormenta perfecta o lo que llaman un nuevo cisne negro. ¿Qué tan grave puede ser? La semana pasada sucedió lo que no se había visto en años. El conflicto en Israel se complicaba cuando los israelitas vengaron el ataque a un campo de fútbol donde murieron 12 niños. Y fueron y mataron a uno de los líderes de Hamas que estaba localizado en el Líbano. Los países de la región entraron en alerta máxima, amenazas de unos y de otros. Y entró en el juego Kamala Harris, que empezaba a recortar el terreno a Trump. ¡Qué susto para los criptolovers! ¿Será que sí? El miércoles también pasó otra cosa. El Banco Central japonés subió sus tasas marcando su nivel más alto en 16 años. En marzo de este año habían dejado las tasas arriba del negativo, primera vez en 8 años. También reducían su plan de recompras de bonos corporativos, donde le estaban dando liquidez a dos manos al mercado. ¿Recuerdan la historia de cómo MicroStrategy se ha financiado muy barato por años para comprar Bitcoin? Pues eso hicieron los japoneses por muchos años y les estaban cerrando el chorro de dinero gratis. Y como si fuera poco, el presidente de la Fed, Jerome Powell, comunicó que mantenía las tasas inalteradas dejando señales de un posible recorte para el mes de septiembre, si y solo si las condiciones de la economía empeoraban. Y dicho y hecho, el desempleo en Estados Unidos subió a 4.3%, su nivel más alto en 3 años, y se crearon menos puestos de trabajo de lo que los analistas estábamos esperando. Ahí fue la de Troya, un dato malo que le daba el poder a Jerome Powell para bajar tasas e incluso ponía en entredicho la gestión de la Fed al considerar que estaban actuando lento frente a la situación. Y no solo eso, aparecieron analistas sacando de la manga 1000 indicadores donde todo se volvía problema. Apareció la regla SAM, de la que yo nunca había oído antes. Decía que la recesión ya estaba encaminada. Súmenle a esto que Amazon decepcionó con los datos de ventas online e Intel también perdía frente a sus competidores, que sí enfocaban bien su estrategia para cubrir el mercado de chips para la inteligencia artificial. Todo el mundo entró en pánico y vendieron a dos manos sus acciones, uno tras otro, y como no fue suficiente las ventas del viernes, hoy lunes vendieron aún más. Estados Unidos, Asia, todos vendían, y el S&P cayó 3,82% y el Nasdaq 5,11%. ¿Y las cripto qué? Pues como son un activo de riesgo y lo primero que se vende en una crisis son los activos de riesgo, pues vendieron y todo bajó. En Bitcoin y en otros exchanges vendieron como locos. Esto es como las sillas musicales donde nadie quiere quedar sin su puesto y están corriendo para no quedarse por fuera cuando se acabe la música. Y como el mercado cripto está abierto 24/7, pues la crisis se notó aún más porque vendieron algo el sábado y el domingo no pararon de vender. El golpe fue durísimo. Bitcoin pasó de $65,000 el jueves a un mínimo de $49,000 esta mañana. Todos me escribían en los chats de Telegram y WhatsApp, hacíamos números de las pérdidas, todos buscábamos explicación y por lo menos una voz de aliento. Pero ahora ¿qué? ¿Qué hacemos con tanta noticia negativa? Para mí lo importante es hacer un alto en el camino, mirar desde arriba, mirar muy bien, hacer una visión de 360 grados. Este es un momento clave porque todos estábamos preparados para un bull run y nada ha cambiado para las cripto, solo un poco de ruido. Todos creemos en un Bitcoin que va a continuar subiendo, que es un activo escaso, que solo hay 21 millones de Bitcoins en el mundo y que es la mayor herramienta contra la inflación. Pero lo muy bueno es que se nos abrió la oportunidad de comprarlo barato. Es el momento de aprovechar los $55,000 o de pronto mirar a ver si volvemos a comprar en 50,000. ¿Qué puede pasar si compramos hoy y baja? Pues planeen en comprar más, porque el objetivo de volver a ver un máximo de Bitcoin se estima entre abril y octubre del 2025 alrededor de los $120,000, incluso más. Y no olviden que Michael Saylor habla de Bitcoin a $8 millones de aquí al 2034. Las grandes ballenas no están angustiadas, están listas para quedarse con todo, están comprando. Ahí está BlackRock, Fidelity, ARK, VanEck, todos con sus ETFs. Todos estábamos preocupados por las posibles ventas de los acreedores de Mt. Gox, pero ellos hoy están disfrutando que les devolvieron sus cripto. Son OGs, o lo que llaman Original Gangsters, y seguro no paran de acumular.
Y eso debemos hacer nosotros también. Además, les tengo un dato clave. Cuando el valor de Bitcoin frente a todas las cripto es muy grande, ese es el momento de entrar a comprar altcoins. Y justo hoy tenemos una dominancia de 57% de Bitcoin. Y si sumamos también Ethereum y USDT, la dominancia de estas tres en este momento es de 78.4%. Y alcanzó a estar hoy mismo en 80.1%. Este es un indicador que realmente muestra que las altcoins están regaladas frente a las tres más grandes. Imagínense 5.000 o más monedas que solo valen el 20% del mercado cripto. Cuando Solana bajaba a $140, los compradores de retail compraban como locos. Hoy a 110 compraron las ballenas felices y los XRP Army están como recogiendo sus mieles desde los 44 centavos. ¿Se acuerdan a principios del 2024 a Brad Garlinghouse apostando a los 5 trillones de market cap del mercado cripto? Pues hoy el mercado está en 1.97 trillones. Solo piensen lo que puede crecer. Ahí les dejo para que mediten un poco. ¿Qué probabilidad hay de que todos esos problemas se intensifiquen? Yo no creo. Lo más probable es que la diplomacia logre controlar los inconvenientes geopolíticos en el Oriente Medio, o sus implicaciones solo afecten esa región. Ojalá todo se arregle allá. Pero estoy convencido de que con las herramientas de las que disponen los bancos centrales no van a pasar a hacer un ruido estas noticias macroeconómicas, y lo que va a pasar es que nos deja muy bien parados para comprar y armar un portafolio a precios de ganga. Yo compré entre 20 y 30% más caro de donde estamos hoy. Quisiera tener más plata para comprar más. Pero ustedes pueden aprovechar. Si todo sale bien, ustedes van a necesitar armar un portafolio de altcoins como el que les presenté en este video. Ahí podrán encontrar un buen análisis y unas gemas que pueden hacer un 5 o 10x. Espero que esta información sea súper útil para todos. Nos vemos pronto y no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Chao.